Ya, no hay ningún inconveniente. Bueno, el día, ahí aparece que la profesora el día lunes le va a hacer una ayudantía, resolución de casos, creo. Sí. ¿Me lo explica así? Ya. Sergio, lee un WhatsApp que te envié por si acaso. Ya. Ya, voy a compartir la pantalla. Vamos a partir. Bueno, hoy día vamos a estar media horita, a lo más 40 minutos lo que dura la sesión. Y en la semana vamos a terminar el resto de materia que venga. Bueno, porque tenemos certamen también con Carlos el día lunes, entonces requiere harto estudio. Ya. Entonces, bueno, ahí revisé que la profesora en el certamen les va a evaluar a ustedes. Ella dijo que le iba a hablar este PPT y la ley procesal en cuanto al tiempo. Así que eso vamos a tener que repasar igual. Entonces, vamos a ver los dos temas. ¿Ya? Y bueno, dentro de la competencia, ¿qué es lo que es importante? Bueno, hay varias definiciones, ¿cierto? La primera es que es una potestad que tienen los tribunales para resolver, tal cual, con efecto de cosa juzgada, los conflictos de interés de relevancia jurídica que sean sometidos a proceso para conciliar en tanto corresponde y para intervenir en los demás asuntos que la ley le encomiende. Esa es una definición. La otra también es una medida de jurisdicción, esfera u órbita de atribución establecida por la ley para que cada juez o tribunal ejerza la facultad de conocer y juzgar y hacer ejecutar los juzgados en las causas civiles. Y la definición legal, que es la propiamente tal, que es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Ya, entonces, ¿cuál es la importancia, cierto, de la competencia para que ustedes la comprendan? Es tal cual como dice este concepto, es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios. ¿Y de qué estamos hablando? Por ejemplo, hay tribunales que tienen competencia en familia, competencia laboral, ¿cierto? Competencia penal y así sucesivamente. Entonces, estos tribunales conocen de estos negocios, familia, penal, laboral, porque la ley, ¿cierto?, lo ha colocado dentro de las esferas de sus atribuciones. Entonces, esa es su competencia. Ellos son competentes en familia. Entonces, ellos solamente pueden ver ese asunto. Entonces, la competencia, ¿cierto?, es como esta atribución que va a tener el tribunal para conocer de un determinado asunto que la ley lo señaló, ¿cierto? O la ley, ¿cierto?, lo colocó dentro de esas esferas de esas atribuciones. Ya, esa es la importancia de la competencia. Y en cuanto a una definición, obviamente si hay una definición legal, tenemos que saber la definición legal, que sería este concepto. Y bueno, la anterior es cierto, aquí ya agrega más términos que ya hemos visto, que resuelve conflictos de interés con relevancia jurídica, como lo habíamos visto anteriormente. Los conflictos que resuelven los tribunales, ¿cierto?, son de relevancia jurídica. Aquí, esperen, me están llegando, son de relevancia, ¿cierto?, jurídica que entran al proceso. Entonces aquí se combinan términos que ya habíamos visto, ¿cierto?, anteriormente, como el proceso, donde se desarrolla, ¿cierto?, todo este juicio, pero que lo importante de la competencia son estas atribuciones que tiene el tribunal o el Sergio, juez, ¿ya? ¿Sí? acuérdense ustedes, chiquillos, que cuando les dé, no sé cómo va a ser su próxima prueba procesal, no sé si será escrita o si será oral, pero en el caso de que sea oral, y le preguntan Escrita. a usted, escrita, ya bueno, Sí, escrita. eh, ya bueno, pero igual puede que en algún momento les consulten, y de hecho yo creo que esta sí o sí es una pregunta de grado, pero para que lo tengan en consideración, o si les aparece en una prueba escrita, y les dicen, defina cuál es el concepto de competencia. Ustedes pueden partir haciendo la distinción de la definición legal, que es la del 108, que es súper simple, y después dan un concepto doctrinario, conforme a los doctrinarios que más elija el profesor. Y con eso están súper claros. Pero si tuvieran que dar un concepto, yo les recomendaría que dieran la del 108, ¿ya? Porque es completa y es una definición legal. Y es claro, no hay que interpretar mucho. Si el artículo, acuérdense ustedes, las reglas de interpretación, cuando el sentido de la norma es clara, no se desatenderá su tenor literal al pretexto de consultar su espíritu. Así que si da una definición legal clara, quedémonos con eso. En el caso de que les aparezca en la prueba escrita, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y bueno, Gracias.
aquí dentro de este concepto hay que destacar, ¿cierto?, algunos términos que, por ejemplo, la facultad. Entonces uno ve dice que la facultad del tribunal, uno piensa que no es, como, no es como una obligación, ¿ya? Da a entender que no es propiamente obligación de los tribunales desarrollar esto. Pero dentro de la doctrina, ¿cierto?, se señala que a pesar de que diga la facultad, sabemos que los tribunales tienen los principios que habíamos visto anteriormente, que es la inexcusabilidad, entonces ellos no se pueden excusar de conocer un determinado asunto. Entonces, independiente si es que les preguntan dentro de esto, a pesar de que diga la facultad, el tribunal, ¿cierto?, está obligado a conocer de estos asuntos. Y también se habla de este mismo concepto en cuanto a los negocios que la ley ha colocado. Solamente se refiere a que la ley lo define, pero esto no es así del todo. ¿Por qué? Porque la competencia de los tribunales, si bien la ley la establece, a veces lo pueden establecer las partes o también otro tribunal. ¿Cómo ocurre eso? Si la ley establece la competencia, bueno, ya sabemos, ¿cierto? Eso no tiene mayor preámbulo, la propia ley lo indica cuál va a ser competencia familia, penal, ¿cierto? Laboral, civil de un tribunal. Pero, por ejemplo, las partes, cuando lo hacen a través de una prórroga de competencia, que eso se ve más adelante, y esta prórroga ellos señalan que el tribunal sea competente y lo hacen, ¿cierto?, por voluntad de las partes, ¿ya? Entonces ahí también dentro de este concepto se ve esta excepción, que las partes o el tribunal cuando delega competencia. ¿Y cuando ocurre la delegación de competencia? Muchas veces cuando se presentan causas, ¿cierto?, judiciales y el tribunal no era competente para conocerlo, ¿ya? Y él se declara incompetente y bueno, y delega, ¿cierto?, la facultad a otro tribunal que conozca el asunto. Entonces ahí se habla también que hay una delegación de la competencia. Entonces no siempre va a proceder de la propia ley. Ya va a tener esto. En cuanto al paralelo que tiene la jurisdicción con la competencia, es sumamente importante porque sabemos que la jurisdicción es la facultad que tienen los tribunales para administrar justicia, ¿cierto? Conocer, eh, juzgar, ¿cierto? Y ejecutar lo juzgado. Y la competencia es esta facultad que tiene cada tribunal para conocer de los negocios que le son propios. Entonces la jurisdicción, como dice el segundo concepto, es el todo y la competencia es la parte, ¿ya? La jurisdicción es este poder o esta atribución, ¿cierto?, para administrar, o este poder deber para administrar justicia, y la competencia es solamente lo que se le ha señalado al tribunal que pueda conocer de sus asuntos. La jurisdicción es un concepto genérico porque define todo, y la competencia es específico porque solamente señala cuáles van a ser los asuntos de los que va a tener competencia un tribunal. El todo es cierto la parte. El cuarto, que señala la esfera de acción del poder judicial dentro de los demás poderes del Estado, claro, porque lo define, ¿cierto? Como ya hemos visto la definición de jurisdicción, conocer, ¿cierto?, juzgar y ejecutar los juzgados. Y la competencia señala, ¿cierto?, esta esfera de acción, toda esta esfera de conocimiento que va a tener respecto a determinado asunto en un tribunal, ¿cierto?, entre sí, ¿ya? Tenemos también sus clasificaciones, que esto también es sumamente importante entender las clasificaciones de la competencia. Y bueno, la primera es en cuanto a la intervención de la voluntad, ¿cierto?, de las partes para su determinación, lo que habíamos visto al principio, ¿ya? La natural es la que se asigna, ¿cierto?, por ley. Esto es la que la ley le confiere al tribunal. O sea, ya ahí no hay mayor explicación. O sea, si la ley dice que los tribunales de familia solamente van a conocer asuntos de familia por su propio nombre, hasta ahí, ¿cierto?, ya se entiende claramente eso. Y ahí viene, ¿cierto?, la competencia prorrogada, lo que habíamos hablado anteriormente, que la que le confiere las partes a un tribunal que no es naturalmente competente para conocer un asunto. Y ahí es donde vemos por qué ocurre esta excepción. Y las partes lo pueden hacer en este sentido, por ejemplo, la competencia prorrogada ya puede ser expresa o tácitamente. Tácitamente, por ejemplo, hay un tribunal que no es competente, pero que las partes o una de las personas inicia una causa judicial, ¿cierto?, en otro tribunal,
dentro de ese conocimiento de su asunto y por lo tanto está prorrogando tácitamente o expresamente, ¿cierto? Si las partes se ponen de acuerdo, ¿ya? Pero de igual forma, toda esta prórroga de competencia independiente no es que yo vaya por ejemplo, quiera interponer una causa de familia en el ámbito penal y así, intentar cambiar todo esto, no, porque la propia ley establece cómo procede la prórroga de competencia, que bueno, aquí se verá más adelante, pero la propia ley, ¿cierto?, define esta prórroga. Tampoco no es el arbitrio de cada persona hacer lo que se le dé la voluntad o al tribunal que más mejor le parezca o el juez que es mi amigo lo conozca. No va a proceder, ¿cierto?, en ese motivo. También tenemos la otra clasificación que en cuanto al origen, y ahí vamos a tener la competencia que es propia y la competencia delegada. Y aquí vuelve, ¿cierto?, lo mismo, que la competencia propia es la que la ley le encomienda, ¿cierto?, al tribunal, la ley le señala al tribunal, y la delegada es que posee un tribunal que no conoce, ¿cierto?, que recibe en virtud de acto de otro tribunal para realizar una actuación específica. Y ahí conocemos los exhortos, ¿ya? Dentro de las competencias delegadas. Por ejemplo, los exhortos es muy común en las notificaciones judiciales. Por ejemplo, en la ciudad de Concepción se está conociendo una causa penal a ese motivo, pero la víctima vive en la ciudad de Antofagasta, en la ciudad de Santiago, y el tribunal, como ya vimos, ¿cierto?, dentro de su jurisdicción, dentro de su esfera, ¿cierto?, de sus atribuciones, no puede ir, ¿cierto?, Concepción y entrar a la jurisdicción, ¿cierto?, de otro tribunal, sino que lo que hace un exhorto, una comunicación que le envía el tribunal de Antofagasta para que ellos practiquen dentro de ese territorio que les corresponde la notificación a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el tribunal? Delegando competencia. Ya le está delegando para que actúe de forma específica. ¿Ya? También lo Sergio, tenemos. ¿Mm? acuérdate que ahí en esta comunicación entre los tribunales se identifica el tribunal exhortante y el tribunal exhortado. El tribunal exhortante es el que solicita cierta diligencia, una toma de declaración, por ejemplo, notificación, y el tribunal exhortado es el que recibe la diligencia y la tiene que ejecutar dentro del territorio de donde él ejerce la jurisdicción. Entonces ahí hay que distinguir exhorto, tribunal exhortante, exhortado para los efectos de la comunicación y la práctica de la diligencia de que se trata. Exacto. Y también, ¿cierto?, entramos a la clasificación en cuanto a la extensión de la competencia, puede ser común o especial. La común, ¿cierto?, aquella que le permite al tribunal conocer de la generalidad de los conflictos. Ya de eso a qué me refiero, pueden conocer tanto asuntos civiles, contenciosos, no civiles, ¿cierto?, penales, de familia. Y bueno, ahí se habla, ¿cierto?, normalmente en algunas comunas que son más pequeñas y ahí tienen esta competencia común, ya en territorios que son más pequeños y ahí tienen esta competencia común, que lo que se habla normalmente, que son los jueces de letras. Ya los jueces de letras, los juzgados de letras tienen esta competencia común, pero cuando se les otorga. Y la especial, ahí es donde entramos, ¿cierto?, propiamente tal a la competencia, porque ahí se les define cuál es su materia o asunto que deben conocer. Si es familia, si es penal, solamente eso se van a dedicar ellos, ¿ya? Entonces ahí se diferencian entre las dos. Entonces es solamente esa facultad que el tribunal para abocarse, ¿cierto?, a determinadas causas. Y otra clasificación, que es en cuanto al número de tribunales que son potencialmente competentes para conocer el asunto, y ahí tenemos la privativa o acumulativa. Y bueno, esta privativa es la que, aquí en que de acuerdo a la ley existe un solo tribunal competente para conocer el asunto. Ahí entramos nuevamente, ¿cierto?, a las anteriores, las clasificaciones que se parecen, en el ámbito natural, ¿cierto?, la competencia propia. Ahí solamente la ley, ¿cierto?, le establece cuál es el tribunal competente para conocer este asunto, con exclusión, ¿cierto?, de otro tribunal. Y la competencia acumulativa o preventiva, que también se le llama, es que está aquella en que, de acuerdo a la regla de competencia, se establece que la ley existen dos o más tribunales potencialmente competentes para conocer un asunto, pero previniendo cualquiera de ellos, el conocimiento del asunto cesa la competencia de los demás
para conocerlo por el solo Ministerio de la Ley. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces van a haber dos tribunales que van a ser principalmente competentes, pero cuando una de las partes inicia la gestión judicial, en uno de ellos la competencia del otro ya va a cesar porque está conociendo del asunto. Y ahí, bueno, vemos el típico ejemplo en el conocimiento ya sea de una acción inmueble, ¿cierto? Una causa inmueble en razón del elemento territorio, porque ¿cuál va a ser competente para iniciar una causa en materia inmueble? El tribunal, lugar donde se contrajo la obligación o el lugar donde se encuentre la especie reclamada. Entonces ahí van a haber dos tribunales potencialmente competentes, pero donde se inicie la gestión va a tener su competencia. Y bueno, y ahí, ¿cierto? Sí, según si existe o no conflicto, va a ser la competencia contenciosa, que ahí es donde hablamos contenciosa cuando hay contienda entre las partes, cuando hay pretensiones contrapuestas, por eso existe un conflicto. La competencia voluntaria, cuando no hay este conflicto, o sea, no hay una contienda entre las partes, no va a tener este inconveniente. Y aquí viene esta clasificación que es sumamente importante porque la van a ver constantemente, ya que es el conocimiento de los tribunales según la instancia en que se conoce el asunto, o también esta clasificación se le conoce como el grado jurisdiccional en que un asunto puede ser conocido por un tribunal. Ya ahí hablamos de única instancia, de primera instancia y de segunda instancia. ¿Ya? Las instancias lo van a ver durante toda la carrera, la verdad, así que esto traten de comprenderlo bien, porque les va a servir mucho. Y sabemos que la instancia, ¿cierto?, este grado jurisdiccional en que un juez o un tribunal conocen de un asunto determinado con amplias atribuciones para poder pronunciarse sobre las cuestiones de hecho o de derecho. ¿Ya? Ambos puntos, los hechos y el derecho. En la instancia, ¿cierto?, de los tribunales puede pronunciarse. Y aquí es donde se diferencia. Sergio, Dime. esta clasificación anterior, por si acaso, chiquillo, es importante porque después ustedes cuando aprueben procesal orgánico, después viene procesal funcional, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a pasar a ver juicio ordinario, juicio ejecutivo, arbitral, etcétera. Y lo primero que van a pasar en procesal funcional va a ser la estructura del Código de Procedimiento Civil, que es este que está acá. El Código de Procedimiento Civil, acuérdense que se subclasifica en 4. Reglas comunes a todo procedimiento. Y el cuarto son los procedimientos en donde no se genera esta contienda entre las partes. ¿Ok? Y ahí donde se traba la litis, este conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente, normado por el derecho objetivo, que se caracteriza por la existencia de una pretensión resistida. Y ahí hay un conflicto entre las partes. Cuando no se genera conflicto entre las partes, estamos hablando de un procedimiento no contencioso. Eso es lo primero que van a empezar a ver, para que lo tengan en consideración ahí. Y luego lo que dice Sergio también respecto a la competencia, la instancia me parece que es lo que estaba hablando también, Sergio, ¿cierto? Súper importante también. Así es que ténganlo en consideración. Esto que no quede dando vuelta en el aire, esto es en la base de lo que se viene y siempre se los van a volver a preguntar, para que lo tengan en consideración. Porque Sergio siempre nos pregunta a nosotros temas de orgánico, temas de que vemos en teoría de la ley, incluso, etcétera. Como lo que yo le acabo de nombrar, siempre hay que mezclar. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Bueno, y hay reglas de interpretación que ya vimos en su momento. ¿Cómo vemos la competencia? No, pues si lo vimos ya, vimos la competencia. ¿Cómo sabemos la estructura del Código de Procedimiento Civil? Ah, ya. Ahí entrelazar todo siempre, ¿ya? Exacto. ¿Ya? Tenemos que entrelazar. Ya, y aquí, ¿cierto? Tenemos la importancia, la única instancia. Aquí se le define única instancia es cuando un tribunal, ¿cierto?, tiene esta atribución para conocer un asunto, fallarlo, ¿cierto?, resolverlo, pero este asunto que él resuelve no puede ser revisado por un tribunal superior. O sea, por eso es única instancia. No hay más instancias. Las instancias constituyen el grado de conocimiento de un tribunal. Entonces, si es en única instancia, como dice ahí, no procede un recurso de apelación. ¿Y la apelación qué es lo que consiste? La apelación es para que un tribunal superior revise la resolución anterior y la enmiende con arreglo a derecho, ¿ya? Pero en esta única instancia no procede ese recurso de apelación y por lo tanto el tribunal es dueño de lo que él hace, dueño y parte y resuelve en base a esto. Pero ahí hay expresamente los juicios en los cuales procede
la única instancia. Otra cosa importante para que no, que pasó en la primera ayudantía con los chicos que empezaron a involucrarse demasiado con materia de recursos, porque por ejemplo instancia está relacionado con el recurso de apelación, pero todavía no es momento para conocer recursos. Cuando llegue el momento van a conocer el recurso de rectificación, aclaración, enmienda, reposición, apelación, casación, fondo, forma, etcétera. Por el momento, instancia, relaciónenlo con apelación y con los grados de conocimiento jurisdiccional. Nada más, por el momento. Exacto. ¿Ya? Eso comprendan ustedes. No procede a recurso de apelación, no puede ser revisado por un tribunal superior la resolución de este tribunal. Única instancia. En primera instancia, procede el recurso de apelación, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que puede ser revisada esta resolución judicial por un tribunal superior, ¿ya? Y bueno, esta es la regla general, la verdad, en nuestro país, porque siempre es precedente el recurso de apelación en cuanto a las resoluciones judiciales. Ya esta es la regla general. Y la segunda instancia es cuando el conocimiento de un asunto se encuentra conociendo el recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución pronunciada por el tribunal de primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el tribunal, ¿cierto?, de primera instancia dicta una resolución, procede su recurso de apelación, lo pasa a conocer la Corte de Apelaciones y en contra de la Corte de Apelaciones, la resolución va a proceder otro recurso de apelación. Entonces estamos hablando de una segunda instancia. ¿Cuándo procede la segunda instancia? No solamente la segunda instancia, no es cuando yo interpongo, por ejemplo, una acción ante la Corte de Apelaciones. No, porque él la está conociendo en primera instancia. ¿Ya? Por ejemplo, el recurso de protección. Yo tramito un recurso de protección porque me vulneraron un derecho, lo tramito directamente a la Corte de Apelaciones. Y si yo apelo a la resolución que hizo esta Corte de Apelaciones, lo va a conocer la Corte Suprema, pero lo va a conocer en primera instancia. Pero en cambio, si yo inicio una causa judicial en el primer juzgado civil de Chillán, no estoy de acuerdo con la resolución porque me causó un agravio, interpongo un recurso de apelación, va a pasar a la Corte de Apelaciones y lo va a conocer en primera instancia. Y resulta que procedió nuevamente la Corte de Apelaciones a dictar un fallo y resulta que ese fallo también me causó agravio, entonces ahí interpongo un recurso, por ejemplo, de casación y pasa a la Corte Suprema. Y ahí la Corte Suprema lo conoce en segunda instancia. ¿Y cuándo presenta segunda instancia? Cuando el tribunal, ¿cierto?, él estaba conociendo un recurso y yo interpongo uno para que lo conozca, ¿cierto?, el superior de este. ¿Ya? ¿Comprendieron eso? ¿No? ¿Quedó claro la instancia? Sí, quedó claro. Ya, perfecto. Oye, disculpa Sergio, volviendo al tema de la competencia y la instancia, miren, el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales es súper importante y respecto de los recursos nosotros también lo tuvimos que volver a estudiar. Dice, una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia un determinado asunto, queda igualmente fijada la del Tribunal Superior que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia. O sea que cuando yo interpongo o cuando yo inicio un proceso en un tribunal X y el proceso es de primera instancia y ya existe una segunda instancia, con arreglo a la ley queda fijado de inmediato el tribunal de segunda instancia que conocerá el asunto si se elevan los autos. Téngalo en consideración. El Aldo por ahí está también, sabe que es verdad lo que decimos. Esa es pregunta de examen de grado, chiquillos, así que es súper Pregunta de grado. importante acordarse las reglas de la competencia. Como dicen los compañeros, muy importante, hasta para toda la carrera. Exacto. Ya. Y Sergio, pasamos a la última clasificación. ¿Sí? no, lo que pasa es que me quedó dando vuelta algo. Tú dijiste que si en este caso, poniendo el ejemplo del primer juzgado civil, que actúa en primera instancia, se elevan los autos a segunda instancia, ¿cierto? De acuerdo al recurso de apelación, y lo va a ver la Corte de Apelaciones en segunda instancia. Pero, o entendí mal, o tú dijiste que lo veía en primera instancia igual para verlo Lo que después pasa es por el que, recurso de casación. sí, lo que pasa es que de los recursos ustedes no
como olviden en las palabras de, esas de los tipos de recursos, porque si no lo van a ver ahora y se van a entrar, ¿ya? Pero lo que sí tienen que comprender, única instancia, no va a proceder un recurso de apelación. Primera instancia, procede el recurso de apelación y ahí conoce, ¿cierto?, la Corte de Apelaciones. Y la segunda instancia, cuando la Corte de Apelaciones, conociendo del recurso, uno apela nuevamente a eso, ahí lo pasa a conocer la Corte Suprema. Pero no hay más instancias. La Corte Suprema lo conoce en la segunda instancia. No hay más instancias que eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Esa es la parte que no entiendo, si habría dos segundas instancias. Conoce en primera instancia al primero civil, conoce en segunda instancia la Corte y conoce en segunda instancia también la No, Suprema de acuerdo al fallo que emita la Corte. no, mira, en primera instancia conocen el ejemplo que te está dando Sergio Civil, el juzgado civil. En segunda instancia la Corte de Apelaciones. Y si después, si procede, dependiendo del caso, si procede, por ejemplo, un recurso en donde sea competente la Corte Suprema, ahí, bueno, se interpondrá el recurso de casación, por ejemplo, nulidad, si es que es penal, qué sé yo. Pero la segunda instancia, en ese ejemplo, es la Corte de Apelaciones. Primera instancia civil, si es que de primera instancia, porque puede ser de única instancia. Segunda instancia, apelaciones. Y Sergio lo que te quiere decir es que hay otra instancia que, que se puede interponer en base a un recurso de casación, pero casación no es instancia. Pero lo Exacto, que te quiere exactamente. decir, Eso entendía, digamos. claro, y casación no es instancia, por si acaso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, Sergio te lo quiere explicar así para que comprendas tú que existe una tercera revisión en este caso. Pero, por ejemplo, acción de protección o de protección o de amparo, o cualquier otro No, si esa la procedimiento. conoce en primera instancia, claro, la Corte, porque ahí se interpone, de hecho. Claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tú quieres reclamarle a la Corte Suprema? Es como si fuera otra instancia, pero no se llama instancia, pero es un momento jurisdiccional distinto. ¿Ok? Pero en el Sí, ejemplo del bueno, civil, en primera instancia el juzgado civil, segunda instancia de apelación. sí, lo que pasa es que siempre uno, bueno, hay doctrinas, ¿cierto?, que dicen que sería una tercera instancia, pero obviamente no lo establece. Por eso es que se diferencia, pero no hay más que segunda instancia, ¿ya? Ahí les voy a enviar un video que es súper bueno del Poder Judicial, que, Sergio, recuerda, perdona ¿mm? que te interrumpa, pero recuerda de que las instancias también hacen referencia a que el tribunal, quien conoce el hecho y el derecho. Entonces, por eso si Así es. el tribunal, en este caso civil de Chillán, conoce el litigio, tanto los hechos como el derecho, y la parte no quedó satisfecha con la resolución, eleva el conocimiento a la Corte de Apelaciones para que haga el mismo conocimiento de hecho y de derecho. Entonces ahí está la primera instancia, el Tribunal Civil, segunda instancia, la Corte de Apelación. Pero si luego tú no estás conforme con la resolución del tribunal de segunda instancia, que en este caso sería la Corte de Apelaciones, puedes elevar el conocimiento también a la Corte Suprema, pero ya no es instancia, puesto de que ésta no va a conocer los hechos, Solo el derecho. solo conoce el derecho. Es por Por eso no eso es de que instancia. se dice de que no existe la tercera instancia, puesto de que el Tribunal Supremo, en este caso la Corte Suprema, no va a conocer de la misma forma que los tribunales anteriormente mencionados. Es O ahí sea, donde está claro, la diferencia. justamente, pero claro, hay doctrina, qué sé yo, y algunos dicen, no, pero es una tercera instancia, pero en realidad no es así, pero hay argumentos, digamos, que pueden esgrimirse ahí. Pero justamente, por eso casación, respondiendo a Ingrid, que parece que hizo una pregunta ahí en el chat, por eso casación no es instancia. ¿Comprenden? Pero si no, quédense con eso, ¿no? Sí, no, Sí, pero quedó porque más ya, claro, sí, quedó súper sí, claro. porque entrar a revisar los No, recursos porque y mira, por ejemplo, nosotros te podríamos decir, a ver, apelación, ¿produce que en primera instancia se paralice el proceso? Depende. Si se concedió el solo efecto evolutivo, si se concedió el efecto suspensivo, y si se concedió el solo efecto evolutivo, ¿procede una orden de no innovar? No sé, pues entonces hay un tema pero muy grande ahí. Pero quédense con esto nomás. exacto, sí. Porque en cuanto a los recursos, entra más materia. Pero eso más que nada, ¿ya? Segunda instancia es lo último. Y ahí yo les voy a subir un video que es súper bueno el Poder Judicial también, que indica esto de la instancia, ¿ya? Y bueno, la última clasificación que tenemos, que es determinar el tribunal competente. Y ahí tenemos en materia ya sea absoluta,
o relativa, y bueno, la absoluta es la que le corresponde a un tribunal para conocer de un determinado negocio en razón de su jerarquía, clase o categoría, ¿ya? Y la relativa es la que determina cuál tribunal dentro de la jerarquía de los tribunales es el competente para conocer de un asunto determinado, ¿ya? Y ahí, bueno, la competencia absoluta bueno, se divide, ¿cierto?, en el orden de materia, fuero y cuantía, pero en este sentido se habla en razón de jerarquía. Entonces ahí vemos Corte Suprema, Corte de Apelaciones, tribunales civiles, ¿cierto? Y ahí eso se ve en el grado que ellos van a conocer unos determinados asuntos. Y la competencia relativa, esto va a ver cuál es el tribunal, es aquella que determina cuál tribunal dentro de la jerarquía de los tribunales es competente para conocer un determinado asunto. Es casi lo mismo, pero lo que se diferencia es que la absoluta es grado de jerarquía, para que establece, por ejemplo, vamos los recursos de apelación y así va subiendo para arriba, y la relativa, ¿qué tribunal, cierto, conoce este asunto dentro de la competencia determinado? Y ahí vemos, ¿cierto?, los tribunales de familia, civiles, ¿cierto? Todos estos tribunales. Entonces ahí se establece esta diferenciación. Pero la instancia, y eso es sumamente preguntado, y también, ¿cierto?, bueno, la clasificación como propiamente tal, pero las instancias también les pueden preguntar. Perfectamente le pueden poner un caso y le indiquen que tal persona interpuso una acción y apeló, y ahí le preguntan, ¿cierto?, en qué instancia conoce la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Entonces ahí igual que lo puedan comprender. Tenemos también las reglas generales de competencia, y aquí es donde hablaba, ¿cierto, Carlos? Que esto está señalado en el artículo, la radicación o la fijeza, el grado de jerarquía, la extensión, la prevención y la ejecución. Y estas están establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, que es el que leyó Carlos, que partimos en principio, que el primero, ¿cierto?, la regla de radicación y fijeza, y eso lo establece el propio artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, que señala que radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. ¿Ya? O sea, en cierto modo, aquí entran los principios que ya habíamos estudiado. O sea, el tribunal no, el principio de inexcusabilidad, o sea, el tribunal no puede excusarse de conocer siendo que él era competente. Entonces, esto no se va a alterar, por eso dice por alguna causa sobreviniente, porque él ya era competente, por lo tanto va a tener que conocerlo, y se radica la competencia o se fija la competencia. Entonces el tribunal va a tener, ¿cierto?, que conocer este asunto. Y ahí, bueno, explica, ¿cierto?, los requisitos que tenemos que tener: la apertura de un proceso, la competencia, ¿cierto?, que es fundamental, o sea, el determinado asunto que tiene que conocer este tribunal, y aplicar cierto el procedimiento que la propia ley le va a señalar, ¿ya? Entonces, obviamente, si no es competente el tribunal, no se va a poder generar esta radicación o fijeza, porque no es propiamente competente para conocer este asunto. O sea, si yo interpongo una causa de familia en el ámbito penal, ahí el tribunal obviamente se va a declarar incompetente y no puede conocer este asunto, y no se va a poder producir esta regla de erradicación. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que sea competente. Y si es competente, se radica este asunto y lo tiene que conocer, ¿ya? Y aplicar los procedimientos que la propia ley señala. Se nos va a cortar, así que vamos a conectarlo en el mismo link para que no se pare, ¿ya? Así que nos vemos enseguida. Al mismo link. Ócale.